No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Y bueno, continuamos aquí en La Neta de la Ciencia. El día de hoy tenemos una entrevista, bueno, con un tema que ni yo me imaginaba y la verdad es que todo mundo lo vivimos y prácticamente a diario. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña la doctora Rebeca Marilyn Rodríguez Ríos. Mi estimada Rebeca, nuevamente bienvenida aquí a La Neta de la Ciencia. Ella es investigadora de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Campus Ciudad Valles, porque bueno, pues también se hace mucha investigación en la hermosa Huasteca Potosina. Y Rebeca, bienvenida, un gusto como siempre. Pues muchísimas gracias por la invitación, siempre es un honor estar aquí en estos espacios y qué padre que se abran para que pues más población tengan conciencia que se hace investigación en todas partes y sobre todo con estos temas que hasta nos parecen como, ay caray, ¿y ese de qué película nació? ¿Qué onda, no? Sí. No, sí, no, y de verdad digo, yo ahorita que lo leí el tema y digo, desde ayer que lo estaba checando dije, bueno, ¿y qué es esto? Y dice, la paralaje en el pensamiento cyborg. Díjole, yo creo que hay al menos dos términos aquí, o sea, la parte de paralaje y el parte de término cyborg, porque luego estamos también muy influenciados hollywoodentemente, si se permite el término, que es ya cyborg, luego se imaginan a alguien humanizado, sí, alguien netamente humanizado que tiene partes de máquina, etcétera, pero también esta parte del paralaje, ¿no? Digo, me gustaría también partir del elemento de dónde nace, qué es esto del paralaje y cómo es que te nace el tomar esta línea de investigación, ¿no? Del conocimiento. Pues mira, yo creo que empecemos por, como tú dices, como tenemos muy marcada la influencia del sci-fi, como para estos términos, yo creo que empecemos a discernir el término cyborg. Claro. Es un término que sí, definitivamente nace del sci-fi en 1960, en los años 60, que Kleinfeld empezó a imaginar de qué manera los seres humanos podríamos enfrentarnos como a crisis de invasiones extraterrestres, ¿no? La única manera es mejorar el cuerpo biológico, que si bien tiene fallas, ¿no? Mejorarlo con partes de máquinas. De ahí nace Cybernetic Organism, o sea, cyborg. Entonces, pues bueno, sí, es un término que nace totalmente de la ciencia ficción, se recupera por muchas otras películas que ya estamos, ¿no? Claro. Terminator y incluso en Los Jóvenes Titanes está este personaje Cyborg, sí, de DC Comics, absolutamente. Yo creo que es el que más top of mind ahorita hay, ¿no? Es correcto. Fíjate que cuando hago divulgación de este tema, es el que más pongo en mis diapositivas, Cyborg, claro, porque pues es el que más tienen acá la chaviza, hay, ¿no? Un referente. Pero fíjate que cyborg, digo, en esta onda que andamos muy científicos sociales, cyborg también es una palabra que se ha tomado metafóricamente para desarrollar otras teorías sociales. Por ejemplo, el ciberfeminismo de Donna Haraway, que tiene su manifiesto cyborg en 1984. Muy interesante también, pero toma este término que nace del sci-fi y lo transforma para desarrollar un prototipo, digamos, de ser humano, lejos de todas las partes biológicas que le asignan el género. Está padrísimo esa parte. Y pues bueno, ahorita 2023 que estamos, actualmente estoy desarrollando también teoría respecto a darle otro sentido al término cyborg y relacionarlo con la parte del transhumanismo. Ahora, esta parte también del cyborg, fuera de los imaginarios del sci-fi, pues nos hace mucho choque, ¿no? Así como que yo no veo a ningún cyborg, que esa fue la primera cosa que me dijeron cuando propuse mi línea de investigación, así de, a ver, muéstrame un cyborg. Sí, en el mundo real ya. Salgamos de los cómics, salgamos del celuloide, ahora sí brincamos acá. Efectivamente. Bueno, per se, en la cuestión de biotecnología tenemos muchos cyborgs, personas que tienen, partes de máquinas insertadas para mejorar algún proceso biológico, que han perdido cierta capacidad y que son, pues trasladadas hacia una máquina. Ahora, la cuestión de cyborg, si lo trasladamos a un espacio realmente, basado en la ecología mediática, todos somos cyborg actualmente, porque todos tenemos algún proceso social o biológico relacionado con la tecnología. Absolutamente. Digo, nada más porque no lo podemos encarnizar, yo creo, el móvil, pero no lo soltamos. O sea, se nos podrán perder las llaves, bueno, la cartera, Dios guarde, hasta un familiar.
Pero el celular es impresionante como nada más porque no lo tenemos encarnado en nuestro cuerpo. Es correcto. Y bueno, ya los prototipos de encarnar el celular, ya sabes. Ya hay, ¿no? Estos brazaletes y todo eso. Sí, dispositivos, chips, que intentan como evitarnos esa parte de cargar el dispositivo a todas partes. Que ojito aquí, o sea, la parte de cargar un dispositivo ajeno a tu biología todavía te permite separarte, ¿no? Recuperar un poco de un proceso biológico que siempre está ahí, pero que ahora depende mucho de este paso de tecnología que cargas a todas partes, como tú dices. O sea, se me podrá perder cualquier cosa, pero si o no se te va la sangre al piso cuando se te pierde el celular, el celular. Sí. ¿Dónde lo dejé? Sí, márquenme, lo tengo en silencio, donde vibre. Exactamente. No, y con los chavitos es una onda más gruesa, sí, la nomofobia que ya existe, las enfermedades, efectivamente, ¿no? Psicosociales que... Y pues bueno, realmente estamos observando cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, la cuestión de la interacción. Hemos observado, yo soy comunicóloga, hemos observado que es muy marcado que ciertos procesos de socialización que antes se daban, o sea, fuera del ámbito tecnológico, ahora no se imaginan fuera del ámbito tecnológico. O sea, los chavitos ligan en redes sociales, los chavitos hacen de todo en redes sociales. Su autoestima está basada en redes sociales, en la aceptación o el rechazo. Es correcto, su imagen se construye a partir de los productos de redes sociales. Entonces... Esta onda sí trasvasa mucho, ¿no? Si lo ponemos así en grosso modo, sí trasvasa mucho en el hecho de que, ¿y qué parte de nosotros sigue siendo humana? Humana lo que tenemos como humano, ¿no? Clásico, claro. Biológico. Claro. Y esto fue primeramente lo que me llamó la atención. Para poder desarrollar este tema, ¿no? Y a partir de eso, bueno, ya definir este concepto de paralaje, ¿no? Es decir, es como si fuera una doble vida, lo quiero entender, o sea, no doble vida, sino como que estar estacionados en esta conexión, pues no intermitente, sino yo creo que ya le llamaría permanente, sobre todo en regiones urbanas, ¿no? O suburbanas, que ya finalmente estamos viendo que hay una conectividad, una cuestión tecnológica permanente, o sea, durante todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde parte la línea y bueno, ¿cuáles son estos avances que se han venido dando? ¿Qué es lo que has venido investigando? Y bueno, también este contexto que tenemos hoy en día en nuestro México y en San Luis. Pues mira, partiendo del hecho, ¿verdad? Porque uno de los debates más grandes de la línea que estoy desarrollando es la parte de la infraestructura. Y mucho se da también, por ejemplo, en el espacio de la Huasteca Potosina, en donde la infraestructura de conexión no está tan potente como para decir, ¿en qué te basas? No para decir esta parte de la conexión. Sin embargo, si bien la infraestructura no es la correcta, muchos de los procesos, queramos o no, a partir de o fuera de nuestra voluntad, ya se hacen a partir de la tecnología. Claro. Eso es algo que no controlamos, que el mundo mismo está yendo hacia ese lugar, ¿no? Lo decía precisamente ayer el doctor, la convergencia tecnológica. Y eso es cierto, de Ray Kurzweil, que también tiene un libro buenísimo que se llama Cómo crear una mente, que también trasvasa mucho esta parte de cómo nuestra conciencia, ya iremos a ello, cómo nuestros procesos de pensamiento lógico, empezamos a pensar si nosotros programamos a las máquinas o las máquinas están programando. Fíjate, es un concepto de percepción o de la cosmovisión pues complejo, ¿no? Y hasta debatible en algún momento, ¿no? Porque digo, finalmente la tecnología, pues su cobertura va llegando paulatinamente, digo, como dices, el término de cobertura, pero no quiere decir que, por ejemplo, en la Huasteca, que tú dices hay complejidad, hay complicaciones o todavía no está totalmente en cobertura. El uso de celulares, digo, me ha tocado recorrer pues todos los municipios prácticamente de la Huasteca Potosina, y a pesar de que a veces no haya Wi-Fi o estén conectados o algo, están utilizando el teléfono, están utilizando la computadora, ¿no? Es correcto, ya el dispositivo es algo que muy pocas personas ya podemos decir que prescindimos del dispositivo. Así es. Tal vez algunas personas mayores, algunas personas tienen ciertos impedimentos también físicos, o obviamente la cuestión monetaria, pero realmente si hacemos el último estudio que se hizo en cuestión de conectividad, la mayoría de los hogares de México, o sea de México entero, tiene un dispositivo por lo menos móvil. Ya, o sea, por default uno por familia. Uno por familia, exactamente. Okay. Entonces, como que hacer esta reducción, ¿no? De decir que hasta que no hay una infraestructura totalitaria en México se pudiera estar hablando de la parte del cyborg, de las situaciones sociales, que es a partir de la inserción de la tecnología en los procesos sociales, biológicos, etcétera.
pues es un punto de vista como muy reduccionista. Claro. Y que nos limita a que, como tú dices, o sea, realmente la tecnología está abriéndose paso y en algún momento va a alcanzar todos los espacios en cuestión de infraestructura. Absolutamente. Si no bien ya los alcanzó. Entonces, pues sí, este tema está loco, ¿no? La verdad. Ahora, ¿cómo lo van, también lo vas permeando a los alumnos y también de qué manera ellos lo van recibiendo, ¿no? Porque de alguna manera, como dices, luego tenemos que separar claramente esta línea entre cuando ya estamos hablando de investigación, de metodología científica, versus esta percepción de ciencia pop, obviamente, y ellos cómo lo han venido adoptando, qué percepción, qué respuesta has tenido conforme a lo que ves cuando ya vas transmitiendo este tema del paralaje en el pensamiento cyborg. ¿Qué crees? Cuando hago las actividades de divulgación, me gusta mucho abordar la parte de la construcción de identidad. Okay. Y darles a conocer que hay dos identidades que conviven y fluctúan dentro de un mismo espacio, tal vez no físico, porque su identidad digital está totalmente en la identidad digital, pero sí trasvasa su identidad física. Rasgos de su identidad digital se encuentran en su identidad física y rasgos de su identidad física obviamente están en su identidad digital. Entonces son dos identidades unidas y mezcladas. Pero me llama mucho la atención que al momento de cuestionarles, ¿no? Sobre su actividad, sobre qué tan factible o qué tan real es su identidad en redes sociales. Y me sorprende ver la cantidad de personas que en realidad no se toman en serio lo que sucede en las redes sociodigitales. Okay. Es como si hago un comentario, ¿verdad? Ahorita que está muy... Y celebro mucho eso, la apertura del debate del machismo, el clasismo y todas estas partes, ¿no? Si se hace un comentario machista, clasista, discriminatorio en redes sociodigitales, se quitan la responsabilidad diciendo que son redes sociodigitales, que eso no pasa nada. Como que no hay bronca, ¿no? Y sobre todo el tema, por ejemplo, quizá de memes, ¿no? Que es difícil en nuestra cultura mexicana, pues todavía evadir esas líneas del machismo, del clasismo, que al final del día, pues bueno, generan este humor que yo creo que ha estado muy, muy arraigado, pues de toda la vida, ¿no? Finalmente solamente se digitalizó, pero este humor, pues bueno, ha pasado de generación en generación y así continúa, ¿no? Yo creo que desde los dibujos de posadas. O sea, exactamente. ¿Cómo no? Desde ahí nos acompaña la memetización de la vida del mexicano, ¿no? Así bueno, es. de todas partes. Así pero es. Sí, este tema también va mucho a que tú estés consciente de que si bien estás existiendo en un mundo fáctico, en un mundo factible, en un mundo que te puedes tocar, estás viviendo también fuera de este mundo, en un mundo digital, en donde tu identidad, quieras o no, está conviviendo con otras identidades constantemente. Claro, o sea, ahí claro, no tienes claro. control. Y ahora, en ese sentido, Rebeca, ¿qué riesgos visualizas? Porque de alguna manera también los chicos, y digo, ya pasaremos también a ese tema de los segmentos de edad, porque cada vez veo más como los adultos mayores, o sea, tienen una versatilidad tremenda para el manejo, y también para su dependencia tremenda, ¿no? Digo, yo tengo padres que son adultos mayores, convivo con mucho adulto mayor por mi quehacer fuera del ámbito laboral. Y me llama mucho la atención cómo también el adulto mayor luego decía, no, a ver, dejen celulares. Y no es cierto, también ellos luego se nos quedan clavados ahí y no se despegan, ¿no? O sea, que le dicen a mi papá, a ver, ya suelta ese celular, ¿no? Vamos a platicar, ¿no? Entonces, y son adultos mayores, digo, que vivieron en una época completamente ajena a este nivel de digitalización. Pero, ¿qué riesgos tú visualizas ya en el apartado de investigación? En el hecho de decir, oye, ¿sabes qué? Ya hay un nivel de dependencia mental, anímica, y que afecta al final del día al cuerpo humano. Es decir, esto se traduce también luego en enfermedades, en que ellos, su skin, o sea, la famosa piel que le ponen a sus avatars, la creación de su avatar, que de alguna manera luego refleja aquello de lo cual, pues ellos traen un poquito de trauma, ¿no? Y luego están buscando el que tengo una mansión en tal videojuego, tengo un carrazo. Y se ve este reflejo, ¿no? Que decimos, vivimos en mansiones digitales, pero en cajas de zapato reales, ¿no? Porque las casas son también cada vez más chicas. O ahorita este término que salió de cohabitat dating, esta parte de cohabitar y salir, pero no casarse, etcétera. ¿Qué riesgos y también qué falta de regulación pudieras visualizar en términos de lo que es un devenir imparable? O sea, yo estoy viendo cómo, pues sí, los medios hablan de eso, pero no regulan nada, no se detiene nada. La niña, el niño hasta de 3, 4 años ya andan metidos en el Roblox. ¿Cómo visualizas este apartado desde lo académico, no? Pues mira,
Hablando de lo académico, te puedo decir, y aunque suene un poco fatalista, es algo que en realidad no podemos controlar. Este tema tiene mucha base en los estudios de la escuela de Palo Alto, sobre todo de los estudios de Walter Ong. Walter Ong se dio por primera vez cuenta de qué sucedía con estos procesos de pensamiento humano cuando se les introducía una tecnología. Él estudió el Nuevo y el Antiguo Testamento y se dio cuenta que en ambos textos había diferencias muy marcadas. Él las llamaba sociedades orales primarias, aquellas sociedades en donde no se introdujo la tecnología de la escritura. Recordemos que nosotros no venimos naciendo y sabiendo escribir, ¿no? Claro. La escritura fue una tecnología que el ser humano desarrolló como una extensión de la memoria. Revolucionó completamente Totalmente. todo. Vino a cambiar todo. Y la escritura sí vino a modificar nuestros procesos cognitivos, no solamente de comunicación. Antes, en las sociedades orales primarias, se dio cuenta, Walter Ong identificó lo que llamaba psicodinámicas de la oralidad, en donde él se dio cuenta que había ciertas, recursos que la mente humana tomaba en cuenta para poder almacenar información, porque no teníamos cómo, no había escritura, no había manera de que tú me escribas una carta y en 10 años poderla leer, ¿no? Claro. Entonces la información se transmitía de manera oral y es ahí en donde identificamos las mnemotecnias, la parte rítmica, los famosos cantares para poder dar información y que se transmitiera de palabra a palabra, ¿no? Pero llega la escritura y la escritura no es absolutamente nada heurística, o sea, la escritura es lineal, totalmente. Tiene que tener una estructura de inicio, desarrollo, cierre. Así es. Nuestro cerebro, que en aquel entonces era pues totalmente heurístico, o sea, totalmente fuera de las estructuras, más bien intentábamos al contrario, ¿no? Ser más abiertos, creativos, la parte creativa ahí era lo fundamental. Se transformó en un cerebro lineal. Y ahora nuestro pensamiento está basado de manera lineal. De manera lineal. Efectivamente. Que siempre esperamos que se deba hacer un paso tras el otro cuando no necesariamente es así, ¿no? Es correcto. Y los análisis también los intentamos hacer como de manera concatenada, uno tras otro, tras otro, tras otro. Que tenga sentido, ¿no? Ya. En aquel entonces, pues no era así. Él se dio cuenta a partir de los registros del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y hay muchísimos más estudiosos de la Escuela de Palo Alto. Eric Havelock también hizo su propia aportación en donde dio cuenta que sí, existieron las sociedades tribales orales primarias. Pero no fue hasta que llegó el rockstar, que lo llamamos Marshall McLuhan, que es buenísimo Marshall McLuhan, el padre de la ecología mediática, de la Escuela de la Ecología Mediática, en donde empieza a ver a los medios de comunicación también como la escritura, como tecnología que extiende la capacidad de los sentidos, a la televisión como una extensión de la vista, a la radio como una extensión del oído y de la voz. Y pues sí, definitivamente los medios de comunicación tuvieron su espacio de inserción y el cambio social y también en nuestra percepción también. Y ahorita lo que estamos viendo en los chavitos, por ejemplo, es preocupante de cierta manera porque hay ciertos efectos negativos, como es el sesgo de la automatización. No sé si sí, claro, toda la parte de 4.0, ¿no? También toda la parte de industria 4.0. Es correcto. Ya. El problema aquí es que hemos hecho a un lado o poner en segundo término nuestra capacidad de hacer discernimiento de la información que recibimos y que creamos también, porque si bien ChatGPT es una maravilla, lo vimos el día de hoy. Sí, ayer estuvimos en el 8º encuentro de divulgadores de la red de divulgación. Así es. Ven luego la transmisión. Ahí va a estar en el canal de YouTube, absolutamente. Sí. Lo vimos ayer y claro está que la inteligencia artificial ha venido, yo creo que a ser una de las extensiones más visibles de la capacidad de cognición humana. Pero algunos dicen perfeccionada. Yo digo, como está mimetizada, o sea, nosotros programamos a la inteligencia artificial, claro que tiene sesgos, por supuesto. Claro, digo, y ya se veía en temas raciales, es decir, para la identificación de rostros, y luego el banco de datos de identificación de rostros era gente blanca, no había gente de color, no había como de mi color, que yo no soy ni negro ni blanco, soy tamarindo, es decir, soy netamente latinoamericano, mexicano, y a ese sesgo, al final del día fue cargado por humanos ese condicionamiento algorítmico, ¿no? Es correcto. Entonces, esta parte de considerar a la inteligencia artificial como una extensión de nosotros, pero perfeccionada,
sí suma muchos problemas, fíjate. Ok. Suma bastantes problemas. En primera porque, bueno, me ha pasado, también soy profesora de la Anáhuac, me ha pasado, en la Anáhuac sí hay un programa de inserción de inteligencia artificial muy grande. Okay. Pero en el momento de querer, encontrar el espacio de utilizar la herramienta, porque, ojo, la inteligencia artificial es una herramienta hoy en día, me doy cuenta que los chicos la utilizan para, no como un espacio de discusión, que así debería de ser, para eso se creó, que fuera conversacional. Claro, que exista ese condicionamiento, ¿no? Es correcto. De alguna manera. Para saber si lo que tú postulaste, a lo mejor platicar con otra persona, que no tienes un investigador a un lado, ¿no? En tu casa, es más fácil encontrar una caja de cereal que un investigador en casa. Absolutamente. Poder tener un recurso lleno de muchísima información y tú poder, a ver, ¿estaré bien haciendo esta conexión con esto? ¿Tendrá relación en esto con esto? Para eso debería utilizarse la inteligencia artificial. Claro. Pero me temo que la juventud la está utilizando como un recurso para poner en segundo lugar su propia capacidad de crear y gestionar información. Sí, resuélveme las cosas Es más allá de ampliarme las cosas, ¿no? Es correcto. Estas fuerzas, ¿qué se debería de hacer también? Pues por parte de los científicos y por parte de quienes regulan estas, ayer lo decía el doctor Héctor Gerardo, pues quien regula al final del día el ChatGPT, ¿no? Y otras tecnologías que ChatGPT no es la única, ¿cuál es esta visión de lo que esperaría a fin de que no sigamos con este juego de diabolizar, ¿sí? Toda la parte tecnológica, ¿no? Que luego siempre ha sucedido con era tras era. Es correcto. Me encanta que pones este espacio de debate en algo realmente posible y factible. Te voy a decir por qué. O sea, no es la primera vez que yo hablo de este tema, lo he hablado en congresos. Tuve una presentación en el AMIC el año pasado, en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, muy bueno. Pero cuando se hizo la interacción, fíjate que una de las cosas que preguntaban a los muchachos, muy válidas, pero yo creo que lo tomamos mucho también desde la parte de las narrativas del sci-fi. Mucho de Skynet, ¿no? Así de, ¿y qué va a pasar cuando la IA se cuando la IA ¿no? nos tome la Matrix? Sí. Hay más de satanización que de bondades. Correcto. O sea, espérame, necesitamos también lo positivo. Efectivamente. Digo, lo tecnocatastrofista. Así es. Sí tiene, si bien, ciertos aristas correctos, pero sí creo necesario que los debates se vayan hacia algo muy real, como tú lo estás planteando, que es excelente en realidad. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo se va a regular? ¿Qué onda con el uso social de la tecnología? Porque al final puede haber regulación de la tecnología, pero el uso social no se puede detener ni regular. Cada quien hace con la tecnología, pues lo que es correcto. O sea, la tecnología no es mala ni buena. Está demostrado que es neutral. Es correcto. Es para qué la vas a usar. Es una herramienta. ¿Cómo es la vas correcto. Actualmente hay muchos debates en el ámbito económico, por ejemplo, en esta parte de que la IA va a venir a desplazar a muchas personas en su trabajo, ¿no? De chascarrillo ayer que dijiste así, ay, me quedé sin trabajo. Sí, ya estoy viendo. Sí. Fíjate cómo cargamos con ese pesimismo social, ¿no? Claro, al final por supuesto. Del día. Es cierto que si metemos un poco de perspectiva crítica, obviamente las grandes empresas están viendo la inteligencia artificial como una herramienta para, pues, desahogar gastos en cuestión de recurso humano. Sí, suplir gente al final del día. Es correcto. Esa es una realidad. Claro. Lo sabemos. Ya lo estamos viviendo. Es correcto. Ya se está viviendo. Es correcto. Entonces sí, esa parte también es una gran parte del debate, que eso le conviene también, porque es mucho de nosotros, o sea, sí, las grandes corporativos están pensando en la IA para poder, pues, transformar esos procesos. Lo vemos en el sindicato de actores. El gran show que sucedió. Es correcto. A ellos sí los pelaron, ¿verdad? Pero bueno, a los ex empleados de Twitter. Es correcto. Ay, ¿no? Es correcto. Sí, pues, no tienes que parecer una película de Tarantino para que te hagan caso, ¿no? Absolutamente. Pero sí hay resistencia a este proceso. Ahora, en cuestión de los jóvenes, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos evitar o por lo menos prevenir, ¿no? Que la parte de evitar pues no es muy factible, es demasiado. Pero por lo menos prevenir y hacer conciencia. Eso también forma parte de nosotros, lo que hacemos, la chamba que hacemos como divulgadores científicos, de llevar estos temas, de informar a los chicos, de oye, está súper bien, ChatGPT es súper, o sea, es la maravilla, es la panacea. Nunca habíamos tenido una oportunidad de tener una herramienta tan a la mano. Así es. Pero siempre en contexto de que ChatGPT no es perfecto. Hay que estar siempre sobre de eso. ChatGPT no es perfecto. La información que tiene es información que se retroalimenta de la red de otras personas como tú, que también interactúan con ella. Claro. Entonces, las personas que alimentan esa inteligencia artificial conversacional,
pues tienen errores, obviamente. O sea, hay falibilidad humana al final. Es correcto. Claro. El problema es que no se ha hecho tanto énfasis en esto. Yo creo que necesitamos hacer mucho más énfasis en esta cuestión de que ChatGPT y todas las inteligencias artificiales tienen errores. Así es. Todavía. Así es, sí. No, y no podemos dejar la inteligencia artificial caminar solo por pensar que es inteligencia, ¿no? O sea, no, ya la libramos y ahora sí, no es cierto, ¿no? Ahora, aquí hay otra cuestión. Bueno, eso ya es una cuestión mucho más futurista. Espero que mucho más futurista. Lo que hablaba ayer también el doctor, respecto a la singularidad tecnológica. Así es. En donde las convergencias tecnológicas vendrán a un solo punto en donde ya no necesitarán intervención humana porque se autocorregirán, que también existen programas que se autocorrigen, pero no tan perfectos, todavía tienen también muchas fallas, ¿no? Así que vamos avanzando hacia esa singularidad tecnológica en donde la misma inteligencia sea capaz de autorregularse y de tener procesos para decisión autónoma. No se base en un algoritmo del ser humano para que pueda decidir totalmente. Pero hay ciertas cuestiones que con nosotros como seres humanos biológicos tenemos el deber de mantener, ¿no? Como la cuestión del sentir. Las máquinas no pueden emular un sentimiento. Así es. Mi querida Rebe, para despedir el programa, tu mensaje, ¿qué mensaje les darías en temas de cómo, como académica, ver esta perspectiva de esta transición que estamos viviendo de manera acelerada? Pues bueno, para empezar, yo creo Cyborg ya está aquí. O sea, ya todos somos o tenemos partes tecnológicas. Mi recomendación es, en primer lugar, tener una visión informada de la cuestión tecnológica. Muchas veces nuestra percepción se basa pues en todo lo mediatizado, ¿no? Y lo mediatizado siempre sirve a una visión. Tenemos que tener en cuenta, soy comunicóloga, tenemos que tener en cuenta que los mensajes de los medios que consumimos llevan una línea. Claro. Una línea editorial que sirve a los intereses de una persona o de un colectivo, ¿no? Entonces, sí es muy importante, hoy más que nunca, el diversificar nuestros espacios de información. Hace mucha ayuda a los divulgadores científicos que estamos allá afuera intentando ¿no? llevar un mensaje diferente. Entonces sí consumir lo más que se pueda de divulgadores de la ciencia para contrastar. No digo que no obtengamos también información de los medios tradicionales, pero también tengamos un espacio de contraste, ¿no? A eso va también la parte del paralaje. Claro. De no solamente tener información o basarnos en el proceso cognitivo que se base de lo que recibimos, ni solo en las redes sociodigitales, ni solo en la parte activa, ¿no? Social. Tenemos que tener toda esta diversidad para poder crear nuestra perspectiva personal. Entonces, hoy más que nunca se hace necesario este espacio. Para las personas adultas que tal vez tienen un poco de dificultades en el manejo, todavía en el manejo físico de los dispositivos, Los niños ya nada más les sueltan las tabletas. No, ya, nativos digitales al final del día. Totalmente, ¿no? Pero nos trasvasa a todos, adultos, grandes, como tú dices, los abuelitos también, que están en casa, sí también necesitan entrar dentro de este espacio informativo, porque es algo que les va a afectar en algún momento. Claro. Totalmente. Claro. Entonces, mi recomendación a toda la población que me está escuchando es, infórmese respecto a los cambios que está trayendo la tecnología, que no todo es malo, no todo es bueno, la tecnología nace como una necesidad del ser humano. El uso que se le dé es lo importante, y monitorear el uso que se le dé es nuestra responsabilidad como sociedad. Ahí queda el mensaje y bueno, pues encantados. Rebe, como siempre, un gusto tenerte aquí en el programa. Igualmente, muchísimas gracias. Tendremos volumen 2 definitivamente de este tema y bueno, pues si somos cyborgs, así nos va a encontrar precisamente en esta cápsula la próxima semana. Ella fue la doctora Rebeca Rodríguez Ríos, investigadora de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Campus Ciudad Valles. Gracias a usted que nos escuchó, gracias a Lalo Carrillo en los controles. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.